Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. El anhelo de Sara y Abraham. Tema fe en lo imposible. Bienvenidos, amados de Dios, sean a este episodio de nuestro podcast, el devocional número 56. Ya, gracias a Dios por su fidelidad, por su respaldo, por la fortaleza que Él nos da. Hoy exploraremos, amados de Dios, una de las historias más fascinantes de la Biblia. La historia de Sara y de Abraham, y cómo el cumplimiento de una promesa divina transformó su imposibilidad humana en un milagro sorprendente que incluso esa promesa le causó risa a Sara, de ahí el nombre Ismael. La idea central es de que el pacto de Dios con Abraham es un pacto sempiterno. Y la referencia la podemos ver en Génesis capítulo 12, versículo 21, acerca de la promesa de Dios a Abraham de que sería padre de una gran nación. Y el anhelo de Sara, quien vivió muchos años de infertilidad y cargaba con un gran peso cultural de no tener hijos. Se les estigmatizaba dentro de la cultura y las costumbres de aquella época el papel de la mujer y la maternidad dentro de ese contexto, vuelvo a repetir, de la época. La maternidad era considerada un signo de honor y bendición de parte de Dios. Una mujer sin hijos era considerada totalmente incompleta y con frecuencia era objeto de compasión, de rechazo, de desprecio. Sin embargo, Sara, como esposa de Abraham, probablemente enfrentó una gran presión cultural al no tener hijos, especialmente del hombre con quien Dios había hecho un pacto. Fíjese que la poligamia en aquel entonces y los hijos mediante los siervos era factible. Yo creo que ellos pudieron haber pensado que por ahí sería el camino del cumplimiento de la promesa de Dios. En ocasiones somos nosotros mismos que por nuestras decisiones que tomamos entorpecemos el plan de Dios en nosotros, en nuestra vida, en nuestro ministerio. La práctica de tener hijos a través de una sierva era una costumbre dentro de aquella cultura. Sara, quien tuvo a Ismael en aquel entonces, surge una consecuencia hasta el día de hoy. Como ellos actuaron en la carne, y pues la Biblia dice quien siembra para la carne cosecha muerte. Y he ahí el conflicto, amados de Dios, milenario ya que existe con Israel y con los países árabes. Hay muerte, hay desolación, y esas son las consecuencias cuando usted y yo tomamos decisiones alocadas, decisiones que no están basadas conforme a la palabra. El significado del pacto de Dios dentro de la mentalidad semítica, un pacto con Dios no era solamente una promesa, ahí nomás al ahí se va, como de decir, yo te prometo que voy a hacer esto, voy a hacer aquello, mira, por esta. No, Pablo dice ahí en Gálatas capítulo 3, versículo 15, que un pacto, dice, hablo en términos humanos, un pacto, una vez ratificado, nadie le añade y nadie le quita, ¿verdad? Eran un compromiso sagrado, el de Abraham y el de el Señor, con implicaciones generacionales. Abraham no tenía la H antes de que viniera al Señor, pero le pone la H cuando viene al Señor y se llama Abraham, padre de multitudes. La promesa de Dios de hacerlos padres de multitudes, lo podemos ver, mira, dice en Apocalipsis que el que tenga oídos para oír, oiga.
lo que el Espíritu dice. Dice en Apocalipsis que Él nos dará un nombre nuevo, una piedrecita, ¿verdad?, que nadie conoce, sino solamente aquel que lo recibe. Es por eso que le cambia el nombre a Abraham, y a Sarai le cambia el nombre de Sara. La Biblia dice que tú y yo somos conocidos por Dios con un nombre nuevo desde el momento que invitamos a Jesucristo a nuestras vidas. Voy a hablar en términos médicos, este punto, la imposibilidad médica y científica. La edad de Sara y de Abraham, hermanos. Mire, Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 años cuando nació Isaac. Lo ve usted en Génesis 17:17. Desde un punto de vista médico, esto era inconcebible, era algo que no se podía dar. ¿Por qué? Porque la menopausia en las mujeres ocurre generalmente entre los 45 y 55 años, lo que hace imposible biológicamente la concepción de la edad de Sara, el embarazo en una mujer de edad avanzada, como el caso de Sara, la esposa de Abraham, plantea riesgos y desafíos significativos tanto en tiempos antiguos como en la actualidad. En la Biblia, el embarazo de Sara es un milagro realmente que desafía las leyes naturales, ya que este milagro ocurrió cuando ella tenía la edad de 90 años. Una edad en la que médicamente el cuerpo femenino ya no está preparado para concebir ni para gestar. Hoy en día, gracias a los avances médicos, el embarazo en edades avanzadas es posible, mediante técnicas como la fertilización in vitro y el uso de óvulos donados, pero sigue siendo un proceso lleno de implicaciones y de riesgos. Entre ellos se encuentran, pues para la madre, son los riesgos más principales, ¿verdad?, y más inmediatos. Puede haber complicaciones médicas. Las mujeres ya mayores de 40 años tienen un mayor riesgo de desarrollar hipertensión gestacional, preeclampsia, diabetes y problemas cardiovasculares. Mayor probabilidad de cesárea. Los embarazos en mujeres de mayor edad suelen concluir en cesárea debido a complicaciones durante el parto. Existe fatiga física, el cuerpo envejecido puede no tener la misma capacidad para lidiar con las demandas del embarazo y las demandas del parto. Gracias a Dios que pues tenían siervos que hacían casi la mayoría de los trabajos por ellos, ¿verdad? Pero también existían riesgos para el bebé. Por ejemplo, anomalías cromosómicas. Existe un mayor riesgo de que el bebé nazca con trastornos genéticos como el síndrome de Down, el parto prematuro. Los bebés pueden nacer antes de tiempo, lo que implica bajo peso y problemas en el desarrollo. Puede haber aborto espontáneo. Las tasas de aborto espontáneos son más altas en mujeres mayores de 40 años. Implicaciones sociales también trae, emocionales, ¿por qué no? Porque el cuidado a largo plazo, criar un hijo en una etapa avanzada, en una edad, puede ser físicamente muy exigente. Y los padres pues podrían enfrentar limitaciones relacionadas con la edad, mientras que el niño va creciendo. Mira, en una ocasión quisimos mi esposa y yo darle su educación escolar acá en Estados Unidos a mi nieta y criarle y educarle y básicamente, pero fíjese de que a pesar de que pues mi anhelo de tener a mi nieta conmigo, nos dimos cuenta de que ya no se cuenta pues con el mismo entusiasmo, con las mismas energías, aunque sí era un gran deseo, ¿verdad? No se podía. Estigma social hoy en día. Es más común el embarazo hoy en día en personas de avanzada edad por lo
por la ciencia, por la medicina. Pero también existe un estrés emocional. Las preocupaciones sobre la salud de la madre, del bebé, pueden generar ansiedad durante el embarazo. Ahora, haciendo una reflexión espiritual. En el caso de Sara, ilustra que con Dios lo imposible puede hacerse realidad. Sin embargo, no debe interpretarse como un mandato para buscar embarazos a edades avanzadas, sin riesgos. En lugar de eso, subraya la importancia de confiar en la voluntad divina y tomar decisiones informadas, ¿verdad? Que respeten la salud y el bienestar de todos los involucrados. En los hombres ahora pasó, aunque la fertilidad disminuye para producir hijos, reproducir a los 100 años, también es altamente improbable. ¿Por qué? Porque existen otros factores científicos. Pero ya sabe, el tiempo es nuestro mayor adversario, ¿verdad? Sobre cómo Dios interviene en las leyes naturales. Él es el creador de las leyes científicas y naturales y puede actuar por encima de ellas para cumplir su propósito en ti y en mí. Lo que para el hombre es imposible, para Dios no. Porque mire, la fe y el cumplimiento de la promesa de Dios se da cuando Él la hace. Génesis 15:6 dice, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. A pesar de las dudas que tuvo al principio Abraham, como la risa de Sara en Génesis 18:12, Dios afirma su promesa al decirle, se llamará Isaac, porque risa quiere decir Isaac. Muchas veces la espera y las circunstancias parecen contradecir lo que Dios ya ha prometido. Yo lo he visto muchas veces, tú también. Pero su fidelidad es inquebrantable. Hoy tenemos lecciones de fe para nuestras vidas. Dios cumple sus promesas en su tiempo perfecto. La fe, amados de Dios, no es la ausencia de la duda, sino de confiar en Dios, incluso cuando todo parece perdido. Analizar cómo esta historia se enfrentó a imposibilidades en sus vidas trae para nosotros refrigerio. El significado de Isaac significa risa o alegría, simbolizando tanto la incredulidad de Sara como la alegría del cumplimiento de la promesa. ¿Cómo le podemos dar la aplicación espiritual a esto? ¿Qué promesas de Dios parecen imposibles en tu vida, amado de Dios, hoy en día? ¿Cómo puedes aprender de la fe de Abraham? ¿Cómo puedo aprender de la fe de Abraham y de Sara para confiar en el propósito de Dios? Dios para nosotros debe de ser alguien que al decir una cosa la va a cumplir, no es hombre. Jeremías 29:11 y Romanos 4:20-21 hablan acerca de la fidelidad y la importancia de confiar en Él. Yo te insto, amado de Dios, a fortalecer tu fe, incluso en tiempos de espera y de dificultad. Así como Dios cumplió con su promesa con Abraham y con Sara, también es fiel para cumplir lo que te ha prometido. No importa lo imposible que parezca, recuerda de que para Dios no hay nada imposible. Tú puedes ver referencias bíblicas en Génesis 18, versículos 9 al 15, Génesis 21, 1 al 7. Mira, mi madre no podía tener hijos. Creo que ya lo he dicho en otros podcasts, pero Dios hizo un milagro. Un milagro de que le permitió ser madre, le permitió ser mi madre, y ella clamaba mucho a Dios
y confiaba de que Dios le podía dar un hijo. Y efectivamente Dios fue bueno, y pues aquí estoy. Amados de Dios, Dios no tarda sus promesas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es fiel, y si Él te prometió algo, Él lo va a cumplir en contra de todos los pronósticos que puedan venir a tu familia, a tu vida. Dios es el único que tiene el poder de hacer de la nada algo. Espera la promesa y el cumplimiento de Dios en tu vida, en tu familia, en tu ministerio y en todo lo que tú representas. Muchas gracias. Este fue el devocional, el podcast, el anhelo de Abraham y de Sara de tener un hijo. Gracias desde los estudios Cultural El Paso, Texas, y ¿Cuál es la verdad? 510 con minúsculas en YouTube. Suscríbase, comente y apóyenos con su like para seguir adelante motivándonos y bendiciendo con la palabra de Dios. Un abrazo, feliz lunes y inicio de diciembre. Bendiciones.